Muy buenos días. Bueno, somos un equipo de 4 estudiantes pertenecientes a la ficha 52236, el cual se conforma por Beatriz Elena García Llano, Víctor Enrique Bamón, Adam Carlos Colina y mi persona, Rocío Cantero Sánchez. Bueno, basado en lo planteado para la entrega del ACA en la materia de cálculo, vamos a continuación a abordar temas de funciones derivadas, conoceremos sus conceptos, su representación gráfica se aplica y concluiremos con algunos ejemplos acerca del papel fundamental que éste juega en la vida cotidiana. Dicho esto, y ya para entrar a tratar el tema, decimos que las funciones nos permiten describir y entender cómo se relacionan diferentes variables entre sí, así como el concepto de derivada se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una situación. Para empezar, consideramos pertinente resaltar la importancia de conocer las diferentes herramientas matemáticas, ya que las mismas en el campo laboral y profesional son necesarias para analizar, diseñar y optimizar procesos que se pueden observar complejos, ¿sí? Esto permitiendo pues que basado en los resultados obtenidos se facilite la toma de decisiones y resolución de problemas, ya sea en contextos industriales o empresariales. Ahondando más en el tema, decimos que una función es una regla o relación que asigna cada elemento de un conjunto llamado dominio exactamente un elemento de otro conjunto llamado codominio. Es decir, una función toma una entrada, la procesa de alguna manera y produce una salida única para esa entrada. Acá podemos observar, o para entenderlo mejor, ponemos el ejemplo de que una función es como una máquina que realiza una operación específica con los datos que nosotros le damos. Hay varios tipos de funciones en matemáticas, cada una con características y propiedades específicas que las distinguen, y aquí relacionamos algunos tipos comunes de funciones, en este caso las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Decimos que las funciones lineales tienen representación de líneas rectas en planos cartesianos y las cuadráticas tienen una gráfica en forma de parábola. También mencionamos que tienen la forma en donde m para funciones lineales, la forma donde m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen. Para la cuadrática tienen la forma donde a, b y c son constantes. Bueno, aquí podemos observar las funciones exponenciales, donde mencionamos que estas crecen o decrecen rápidamente dependiendo de los valores de b, y las logarítmicas, en donde estas son inversas de las funciones exponenciales y se utilizan para resolver ecuaciones exponenciales. Aquí vemos las funciones trigonométricas, su representación. Estas ya incluyen funciones como el seno, el coseno y la tangente. Aquí la relación de las funciones racionales. Estas funciones pueden tener puntos de discontinuidad debido a divisiones por cero, y las funciones polinómicas, donde mostramos cómo la representación gráfica del cómo se observa después de haberse desarrollado X ejercicios, ¿sí? Decimos que las funciones lineales y cuadráticas son ejemplos de funciones polinómicas. Y para finalizar con funciones, hablamos de las funciones trascendentes. Decimos que estas incluyen funciones como el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la función exponencial compleja, entre otras, que no pueden ser expresadas como polinomios o funciones racionales. Bueno, estos son algunos ejemplos de tipos de funciones. En matemáticas avanzadas existen muchas otras funciones y clasificaciones basadas en propiedades específicas y aplicaciones particulares, pero pues relacionamos las más comunes. A continuación vamos a hablar de los límites de una función, mencionando que estos nos permiten estudiar el comportamiento de una función cuando la variable independiente se acerca a un valor específico, definiendo el límite como un concepto que describe el comportamiento de una función a medida que la variable independiente se aproxima a cierto valor. Aquí vemos los límites laterales, en donde indicamos que cuando nos acercamos a un punto desde la izquierda o desde la derecha, podemos obtener diferentes límites. Estos son conocidos como límites laterales. Tenemos el límite izquierdo, el límite lateral derecho, las imágenes correspondientes a estos límites, y bueno, damos como un discriminado de cómo trabaja o cómo se desarrolla ese límite de función.
Y tenemos el límite de lógica matemática, que decimos que este tiende a infinito positivo o infinito negativo. Bueno, ahora vamos a tratar el tema de derivadas, definiendo la derivada como una función que representa la tasa de cambio instantánea de la función en un punto determinado. Es decir, este mide la velocidad con la que la función varía en un instante específico. La derivada pues nos permite estudiar el comportamiento y las propiedades de las funciones como su crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Acá vemos algunas reglas de derivación básicas en donde se definen cómo trabajan las funciones. Podemos observar la definición de una función polinómica, en donde tenemos dos variables, el coeficiente constante y el número entero no negativo, que viene siendo el exponente. Ya respecto a derivadas, decimos que la función polinómica nos dice cómo cambia la función con respecto a la variable. Respecto a qué son las funciones trigonométricas, decimos que estas describen las relaciones entre los ángulos de un triángulo y las longitudes de sus lados. Es decir, que estas funciones derivan del estudio de las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. En derivadas se refieren al cambio que sufre una función trigonométrica respecto a la variable independiente, y ya aquí podemos observar el cómo trabaja cada función. Acá tenemos en las técnicas avanzadas de derivación, relacionamos dos, la regla de la cadena, la cual se utiliza para derivar funciones compuestas. Tenemos su representación, indicamos que para poder desarrollar esta función, primero se debe derivar la función externa con respecto a la interna, luego la función interna con respecto a su variable independiente, para finalizar multiplicando esas derivadas. Y la derivada implícita, que es una técnica utilizada para encontrar la derivada de una función implícita que no se expresa de forma explícita, ¿sí? En otras palabras, si se tiene una ecuación que no está resuelta para una variable en términos explícitos, es posible usar la derivada implícita y así encontrar la tasa de cambio de una variable con respecto a otra. En conclusión, dado a que las funciones juegan un papel fundamental en la resolución de problemas y la toma de decisiones, consideramos que si se aplica adecuadamente al desarrollo de las diferentes actividades de la vida cotidiana, es posible obtener resultados positivos en cuanto a proyección, cumplimiento de objetivos, optimización de tiempos de procesos, optimización de tiempos de recorrido, distribución y todo lo que pueda comprender el desarrollo de una tarea, ya sea para una casa, en el ámbito personal, para una organización, independientemente del contexto de la industria. Muchísimas gracias.